30, doctor. 31. Bueno. Espera, ¿cuántos somos en total? $70, doctor. Bueno, esperemos un par de minuticos y arrancamos. Bueno. Sí, señor. ¿Se ve la presentación? Sí, señor doctor. Doctor. Veo películas o las series que me estoy viendo en el momento. Bueno, comencemos entonces. ¿De acuerdo? Sí, señor. Ok. El tema que nos ocupa hoy es el de patología cervical premaligna y maligna. Inicialmente vamos a revisar el tema de cáncer de cuello uterino y después vamos a revisar la parte de patología cervical premaligna y maligna, citología cérvico-vaginal, colposcopia y la patología cervical propiamente dicha premaligna. Hablemos entonces de cáncer de cuello uterino. Para situarnos en cuál es la magnitud del problema que nos ocupa, es necesario decir que cada año en el mundo son diagnosticados 11 millones de casos nuevos. Y el 80% de los diagnósticos de cáncer de cuello uterino son realizados en países como el nuestro, países en desarrollo. Considerando que el 30% de todos estos cánceres son prevenibles. Existe una estrecha relación entre cáncer de cuello uterino y la pobreza. Y este panorama se presenta a pesar de que el 76% de todas las mujeres se han realizado una citología en los últimos 3 años. El 50% de todas las mujeres han hecho una citología cervicovaginal en el último año. El 99% de la población femenina del mundo conoce la citología cervicovaginal. El 90% de las pacientes se han hecho una citología en algún momento de su vida. Y sin embargo, únicamente el 27% de los 27% de los diagnósticos de una lesión escamosa intraepitelial de alto grado, es la traducción de HSIL, a los 6 meses no tienen diagnóstico o tratamiento. Entonces, a pesar de que la citología cervicovaginal es ampliamente conocida, es ampliamente utilizada, existe un problema serio en cuanto a la detección de las lesiones premalignas de alto grado, que obviamente son las lesiones precursoras de cáncer de cuello uterino, se diagnostican y no se tratan. Ese parece ser el problema fundamental que explica por qué 11 millones de casos nuevos de cáncer de cuello uterino en el mundo al año. El cáncer de cuello uterino es, a nivel global, el tercer cáncer en la mujer. El primer cáncer en la población femenina es obviamente el cáncer de mama. El 23% de todos los cánceres en la mujer a nivel mundial son cánceres de mama. Le sigue el cáncer colorectal con el 8% y el cáncer de cuello uterino con el 7.9%, muy cerca del cáncer colorectal.
Fíjense cómo la siguiente neoplasia ginecológica, que es el cáncer de ovario, es tan solo el 4% de todas las lesiones, y el cáncer del cuerpo uterino, básicamente el adenocarcinoma de endometrio, corresponde tan solo al 2.8%. O sea, es un problema definitivamente relevante desde el punto de vista epidemiológico. ¿Cuál es la realidad en Colombia? ¿Sabían ustedes que el cáncer de cuello uterino es el segundo cáncer en frecuencia en la mujer colombiana? Únicamente superado por el cáncer de mama. En nuestro país, cada día 12 mujeres son diagnosticadas con cáncer de cuello uterino. Y todos los días en este país, 5 mujeres mueren por cáncer de cuello uterino. O sea, es un problema sumamente importante considerando la alta frecuencia de diagnósticos y ante todo la alta frecuencia de mortalidad, ¿sí? O sea, una cosa es, sí, tener una elevada tasa de diagnósticos, pero si esos diagnósticos se hicieran en estadios iniciales, vamos a ver cómo los estadios iniciales del cáncer de cuello uterino son casi que curables en un 90% o más. Sin embargo, casi la mitad de las mujeres que son diagnosticadas por cáncer de cuello uterino en Colombia van a fallecer. De tal manera que lo que está sucediendo es que lamentablemente los diagnósticos se están haciendo en forma tardía en estadios avanzados, cuando las tasas de sobrevida y las tasas de curación bajan de 90 a 100%, pueden estar alrededor de 40-50%, lo cual explicaría que casi la mitad de las mujeres que son diagnosticadas fallecen consecuencia de cáncer de cuello uterino. Estas son las tasas crudas de incidencia, las tasas de mortalidad de cáncer de cuello uterino, tomando Colombia como referente. Son tasas por 100.000 habitantes. Colombia tiene una dramática tasa de incidencia de 31 por 100.000 mujeres, únicamente superada por Haití, o sea, y por Bolivia. Entonces estamos casi tan mal como Haití o Bolivia. Fíjense cómo los países desarrollados, las tasas de incidencia, Estados Unidos, 9 por 100.000, versus Colombia 31 por 100.000. Casi 3.5 veces la tasa de incidencia. Bueno, nos superamos también el Perú. Pero países del primer mundo, como Alemania, tienen tasas del 14%. Y si uno va a revisar las tasas de mortalidad, la situación es exactamente igual de mala. El 14%, la tasa de mortalidad es del 15 por 100.000, es decir, casi la mitad de las mujeres diagnosticadas fallecen, superado únicamente por Haití y por Bolivia, ¿sí? Y Perú también tienen tasas de mortalidad mucho más elevadas que las nuestras. Pero la conclusión es que definitivamente nuestro país, a pesar de todas las estrategias que se han tratado de implementar para el diagnóstico precoz de cáncer de cuello uterino, tiene unas elevadas tasas de incidencia y de mortalidad. Estas son las tasas de sobrevida a 5 años. Cuando uno habla de cáncer, realmente uno no habla de curación, ¿sí? Uno habla más bien de sobrevida. Sobrevida significa la posibilidad de que una paciente, después del diagnóstico, esté viva en un determinado periodo de tiempo. Y cuando se habla de cáncer, normalmente las sobrevidas son expresadas a 5 años. Entonces, cuando alguien le diga a usted que la tasa de sobrevida del CA de cervix en estadio 1 es del 90%, significa que el 90% de esas mujeres diagnosticadas en estadio 1 a los 5 años van a estar vivas, un 10% van a haber fallecido. Las tasas de sobrevida normalmente se hablan a 5 años, excepto se exprese lo contrario. Entonces, dado caso, alguien le dirá la tasa de sobrevida a 3 años es tal, o la tasa de sobrevida a 1 año es tal, o la tasa de sobrevida a 6 meses es tal. Pero lo usual, el estándar es hablar de sobrevida a 5 años.
Y fíjense cómo el cáncer de cuello uterino en forma global tendría una tasa de sobrevida a 5 años del 16%. Esto es lo que no debe ser. Esto es lo que tenemos que tratar de evitar. Esta es una imagen de un cáncer de cervix. Fíjense cómo el cuello uterino, que normalmente es muy bonito, rosadito, bien delimitado, está totalmente reemplazado por una masa tumoral exofítica de fácil sangrado. Realmente usted acá no identifica el cuello uterino como tal. Ya no existe cuello uterino, ha sido totalmente reemplazado por una masa tumoral exofítica que corresponde a un cáncer de cuello uterino. Así se ve el SEA de cervix. ¿Cuáles son los factores de riesgo para SEA de cervix? Ahí están numerados: el inicio temprano de las relaciones sexuales, la promiscuidad, tener múltiples compañeros sexuales. Ustedes bien saben que la definición de promiscuidad se relaciona a más de una pareja sexual por año. La promiscuidad en su pareja también es un factor de riesgo. Obviamente, la infección por virus de papiloma humano, que es el actor principal de este problema, y la presencia de otras enfermedades transmitidas en forma sexual y el uso inapropiado del preservativo, del condón. El cáncer de cuello uterino realmente corresponde a un cáncer de origen infeccioso. El cáncer de cuello uterino literalmente es una enfermedad de transmisión sexual causada por el virus del papiloma humano. Y obviamente, pues, la transmisión y la infección y la persistencia de la infección por virus de papiloma humano está en relación a comportamientos sexuales de riesgo. Entre mayor sea el número de comportamientos sexuales de riesgo de una persona, pues mayor probabilidad tendrá de infectarse, pero más allá de infectarse, de tener infecciones persistentes. Hablemos un poquito de la histología del cáncer de cuello uterino. Obviamente, ustedes ya saben que el exocervix está recubierto por un epitelio escamoso estratificado no queratinizado, de tal manera que la mayor frecuencia de neoplasias malignas corresponde a carcinomas escamocelulares, los cuales pueden ser catalogados en carcinomas de células grandes o pequeñas, o queratinizantes o no queratinizantes. Como es bien sabido, siempre que usted hable de cualquier tipo de tumor de células pequeñas, mayor será el grado de malignidad. Es apenas pensar que las neoplasias de cuello uterino más frecuentes son entonces los carcinomas escamocelulares de célula grande no queratinizantes. Pero pueden encontrar cualquiera de estas variedades. Ustedes pueden tener carcinomas de células grandes, queratinizantes o no queratinizantes, pequeñas queratinizantes o no queratinizantes. Sin embargo, el tipo histológico más representativo es el de células grandes no queratinizantes. Existen otras variedades histológicas. Sobra decir que entre más rara sea la variedad histológica, pues más maligna va a ser la lesión. Le siguen los adenocarcinomas, originados probablemente en el canal endocervical. Hay que recordar que el canal endocervical está recubierto por un epitelio cilíndrico cuboidal simple, no ciliado, mucoproductor. De tal manera, y se van a originar adenocarcinomas. Pueden existir mezclas entre carcinomas escamocelulares y adenos, que se denominan adenoescamosos, billoglandulares y otros tipos histológicos mucho menos frecuentes. En ginecología hay una peculiaridad bien importante respecto del estadiaje que utilizamos. Nosotros no utilizamos estadiaje TNM como en la gran mayoría de las neoplasias de otros órganos o sistemas, sino utilizamos una serie de estadios que han sido diseñados por la FIGO, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, los cuales no utilizan el sistema TNM. De hecho, en muchas de las clasificaciones ni siquiera se habla muchas veces de
metástasis nodales de ganglios linfáticos positivos o no positivos, la gran mayoría de las veces no nos es relevante. El cáncer de cuello uterino tiene una clasificación en 4 estadios. Obviamente, pues entre más avanzado sea el estadio, pues más avanzada es la lesión. Y tiene una peculiaridad bien interesante, que ese estadiaje del cáncer de cuello uterino es clínico. A diferencia del estadiaje, por ejemplo, del cáncer de ovario, del cáncer de endometrio, que son estadiajes quirúrgicos. El estadiaje del CEA de cervix es netamente clínico, es decir, el estadiaje se va a fundamentar en el examen físico. Venía diciendo que hay 4 estadios. El estadio 1 es una lesión que está confinada al cervix. ¿Cómo se disemina el cáncer de cuello uterino? El cáncer de cuello uterino tiene una peculiaridad bien interesante, que es que su principal mecanismo de diseminación no es linfático, no es por vía hematógena, sino es por contigüidad local. Es decir, comienza a infiltrar inicialmente el cuello uterino y después se sale del cuello uterino y comienza a infiltrar, a invadir las estructuras vecinas. Me imagino pues que ya cuando estudiaron el tema de anatomía, ustedes conocen que el útero se encuentra sostenido en su posición por una serie de ligamentos que en conjunto son conocidos como los paramétrios, que son las estructuras de sostén del útero. Y esos paramétrios corresponden al ligamento cardinal, que es un espesamiento de la fascia endopélvica en la base del ligamento ancho, y a los ligamentos uterosacros, de tal manera que los cardinales y los uterosacros corresponden a los paramétrios, en conjunto se denominan así, y son sumamente relevantes en el estadiaje del cáncer de cuello uterino, porque obviamente se encuentran en relación directa al cervix. Los paramétrios, los cardinales, se insertan sobre el cervix a nivel del istmo y se prolongan en forma inferior hacia caudal para dar sostén no solamente al cervix, sino a la vagina. Hay que recordar, obviamente, pues que el cervix tiene una relación anatómica estrecha con la vagina y que el drenaje linfático del cervix y del cuello uterino y del istmo se realiza a través de linfáticos que corren por los paramétrios, por los cardinales, y que van a dar a los ganglios linfáticos inguinales y después a los ganglios linfáticos aortocavos. Y hay que recordar que el uretere tiene una relación estrecha con el ligamento cardinal. Los ureteres transcurren en la base de los ligamentos cardinales, más o menos a 2 centímetros del istmo uterino, y que la arteria uterina le hace un puente al uretere en su transcurso en la base del cardinal. ¿Por qué todo esto? Porque el mecanismo de diseminación primordial del cáncer de cuello uterino es por diseminación local. De tal manera que él va a comenzar a infiltrar inicialmente el cervix. Cuando se sale el cervix, pues va a comenzar a coger por los paramétrios. Va a comprometer los paramétrios, llegando a comprometer los ureteres. Van a quedar infiltrados por la lesión tumoral en la base del ligamento ancho, y también va a coger hacia la vagina. En forma posterior, el tumor se va a diseminar hacia estructuras adyacentes, como puede ser la vejiga o el recto. Después, ya al alcanzar los cardinales, va a irse por vía linfática hacia los ganglios ilíacos, y por último va a tener diseminación hematógena. La diseminación hematógena puede ocurrir, como es obvio,
hacia hígado, pulmón e incluso cerebro. Entonces, regresando al estadiaje, pues el estadiaje del cáncer de cuello uterino no es más que un reflejo del mecanismo de diseminación que les acabo de mencionar. Entonces, existe un estadio 1, en la cual la lesión está confinada al cuello uterino. Existe un estadio 2, en la cual la lesión se extiende en la vagina, pero no más allá de los 2/3 superiores de la vagina, o se ha infiltrado hacia los parametrios, pero no ha alcanzado la pared ósea de la pelvis. Hay que recordar que los parametrios se insertan en un extremo en el istmo uterino y al otro extremo transcurren en forma lateral hasta que se insertan en la pared ósea de la pelvis, se agarran del hueso, del periósteo. De tal manera que en el estadio 2 el cáncer ya se salió del cuello uterino y ha infiltrado la vagina o ha infiltrado los parametrios sin alcanzar a diseminarse hasta la pared ósea de la pelvis. En el estadio 3, la lesión se extiende hasta el tercio inferior de la vagina. En el estadio 2 había llegado a 2/3 de la vagina. En el estadio 3 llega hasta el tercio inferior de la vagina. O ha comprometido los parametrios hasta la pared ósea de la pelvis, o en el estadio 3 hay evidencia de hidronefrosis o de un riñón no funcional en un momento dado. Hay que recordar entonces que los ureteres corren en la base del ligamento ancho y cuando el tumor ha infiltrado el cardinal, va a comprimir el uretere y consecuencia de esa compresión se va a desarrollar una hidronefrosis que si no es detectada y manejada a tiempo, va a terminar en que el riñón se daña, consecuencia de una obstrucción hacia una falla renal postrenal y termina excluyéndose el riñón, termina siendo un riñón no funcional, que puede ser uni o bilateral. En el estadio 4, ya el tumor se sale de la pelvis, involucrando bien sea la mucosa del recto o de la vejiga, o existe la presencia de metástasis a distancias. Regresando al estadio 1, el estadio 1 pues corresponde, como dijimos inicialmente, a una lesión confinada al cuello uterino y se subdivide en 1A y 1B. Y el 1A, a su vez, se subdivide en 1A1 y 1A2 y el 1B en 1B1 y 1B2. El estadio 1A corresponde a lesiones microscópicas. ¿Cómo se diagnostican estas lesiones microscópicas? Pues básicamente con un espécimen de patología producto de una biopsia cervix o de una conización. El estadio 1B involucra lesiones que son ya macroscópicas, ¿sí? Que pueden extenderse entre 4 o más de 4 centímetros, pero todavía se encuentran confinadas al cuello uterino. Entonces el estadio 1A, lesiones netamente microscópicas, 1E, lesiones ya macroscópicas, pero confinadas al cervix. En el 1A1 encontraremos las lesiones que son microscópicas, menores a 3 milímetros de profundidad por 7 de extensión superficial, 7 milímetros. Y 1A2, lesión estromal infiltrante entre 3 a 5 milímetros, pero con una extensión no mayor a 7 milímetros. Si la lesión es microscópica, con una profundidad de invasión mayor a 5 milímetros o una extensión mayor a 7 milímetros, corresponde a un estadio 1B1, ¿sí? El 1B1 abarca desde lesiones microscópicas mayores a 5 por 7 milímetros hasta tumores macroscópicos hasta de 4 centímetros. Si el tumor es mayor a 4 centímetros macroscópico, todavía confinado a cuello uterino, es un
1B2. Esto es el estadio 1. Entonces, lesiones microscópicas y lesiones macroscópicas confinadas a cuello uterino. Es importante anotar que el estadio 1A1 recibe el nombre también de carcinoma microinfiltrante, aquel que tiene menos de 3 por 7 de extensión. El 2, entonces lesiones que han ya infiltrado vagina y parametrios, se subdivide en 2A cuando existe compromiso de vagina hasta 2/3, pero no hay compromiso parametrial, y 2B cuando existe compromiso parametrial, pero sin llegar a la pared ósea de la pelvis. El estadio 3, lesiones que ya han llegado hasta el tercio inferior de la vagina o comprometen los parámetros hasta su inserción ósea en la pelvis, uno o los 2 parámetros. Y el 3A, hasta el tercio inferior de la vagina. 3B, parámetros hasta su inserción en la pared ósea de la pelvis, o hidronefrosis o riñón no funcional. El estadio 4, el tumor ha infiltrado órganos adyacentes como la vejiga o el recto. Y el 4B, metástasis a distancia. Cuando comencé a hablar de la estadificación del CA de cervix, hice relevancia especial en que es una estadificación clínica. ¿Cómo así que clínica? Obviamente, pues, los estadios microscópicos requieren un espécimen de patología para hacer el diagnóstico, una biopsia o una conización, en la cual pueda ser posible medir el grado de infiltración y de extensión superficial de la lesión. Y los otros estadios son evaluados a través de un tacto vagino-rectal. A través del tacto vagino-rectal es posible examinar los parámetros. Con un dedo dentro de la vagina y otro dedo dentro del recto, si usted se va en forma lateral, puede tocar los parámetros y puede a puro tacto definir si existe o no existe infiltración parametrial y si esa infiltración ha llegado a la pared ósea de la pelvis. De igual manera, en el examen vagino-rectal es posible identificar si existe compromiso de la vagina. Obviamente, en el examen macroscópico de la vagina, en la especuloscopia o cervicovaginoscopia, que es el término correcto, se puede apreciar si existe infiltración de las paredes vaginales, que también se puede palpar en el tacto vagino-rectal. Y de igual forma, en el tacto vagino-rectal es posible evaluar clínicamente si existe compromiso del tabique rectovaginal y si la lesión está infiltrando el tabique rectovaginal. Por eso me refiero a que el estadiaje es clínico. Hasta ahí lo único que hemos utilizado es una biopsia y un tacto vagino-rectal. Para poder definir si existe infiltración de la mucosa vesical, es necesario la realización de una cistoscopia. En dado caso de que usted clínicamente sospeche que la lesión está infiltrando la vejiga, necesitará hacer una cistoscopia y clínicamente esto puede determinar si existe infiltración hacia el recto, pero también puede llegar a realizar una rectosigmoidoscopia para definir si existe o no existe infiltración. La determinación de metástasis a distancia requiere de imágenes que son parte del estudio de toda mujer que tiene un cáncer de cervix. Puede ser bien sea una ecografía de abdomen total, una ecografía de pato biliar o, si lo prefiere, una TAC abdominopélvica contrastada para definir si existe infiltración a órganos sólidos, como por ejemplo el hígado. Una radiografía de tórax basta para definir si existe metástasis pulmonares, o una tomografía de tórax también puede ser útil para esto. Pero en esencia, la estadificación del cáncer de cuello uterino es clínica. ¿Y por qué es relevante la estadificación?
por muchas cosas. La principal es que el estadio es el principal factor pronóstico en cáncer de cuello uterino. Fíjense cómo en estadio 0, se me olvidó mencionarles que existe el estadio 0 que corresponde al carcinoma in situ, es decir, que el carcinoma no ha sobrepasado la membrana basal, todavía no es infiltrante, por eso se denomina in situ estadio 0. La tasa de sobrevida a 5 años es del 100%. En los estadios 1, dependiendo del estadio, la sobrevida puede encontrarse entre el 47 al 85%. En estadios 2, los cuales son denominados localmente avanzados, la tasa de sobrevida puede oscilar entre el 28 al 65%. Mientras que en estadios 3, la sobrevida ya cae a 21 a 35%. Y fíjense, en estadios 4, la sobrevida a 5 años no llega al 10%. Es decir, un estadio 4 va a significar que una mujer únicamente tiene un 4% a 7% de probabilidades de estar viva a los 5 años después del diagnóstico. De tal manera que los estadios iniciales pueden tener sobrevidas muy altas, entre 85 a 100% en estadios 1. ¿Y cuál es la triste realidad? Que la grandísima mayoría de nuestras pacientes, que además de eso son jóvenes, son diagnosticadas en estadios 3. Mujeres entre los 30 y los 40 años, la grandísima mayoría son diagnosticadas en estadio 3, cuando las tasas de sobrevida, por bien que le vaya, van a llegar al 35%. ¿Por qué es también importante el estadiaje? Porque es el estadiaje el que define el tratamiento. Contrariamente a lo que uno piensa, el tratamiento del cáncer de cuello uterino no es quirúrgico la gran mayoría de las veces. Lamentablemente, como los diagnósticos se hacen en forma tardía, el tratamiento suele ser una combinación de radioterapia y quimioterapia. Únicamente estadios 1B1 hasta acá, hasta ahí es quirúrgico. De ahí para adelante, de 1B2 hacia abajo, el tratamiento no es quirúrgico. O sea, esa paciente ya no tiene opción quirúrgica, ya está condenada a radioterapia y quimioterapia con todos los efectos adversos que conllevan estas modalidades de tratamiento, que en una mujer joven suelen ser devastadores, más allá de lo devastador que es el cáncer de cuello uterino. El tratamiento del cáncer de cuello uterino también es devastador. Los otros factores pronósticos pues hacen relación al tipo histológico, al grado nuclear, cuando se hace cirugía, los recuentos ganglionares, los bordes de sección, pero definitivamente el principal factor pronóstico es el estadio. Lo que venía diciendo, tasas de sobrevida. Fíjense cómo, por ejemplo, en un estadio 1A, las tasas de sobrevida pueden llegar al 100% a 5 años y comienzan a caer. 1B, 88%, 1 en global, 90%, 2 en global. Fíjense cómo del 1 al 2 ya cae del 90 al 57% en global. Fíjese la diferencia tan importante entre un 2A y un 2B. Tasas de sobrevida que del 100 caen al 56% en un 2B. En muchos otros países del mundo consideran quirúrgicos hasta estadios 2A. En Colombia no se consideran quirúrgicos sino hasta 1B1. Estadios 3, en global, tasas de sobrevida del 42%, un 3B 43%, y fíjense lo dramático del 4, 13%. Un par de palabras porque pues no es el tema fundamental de la charla respecto del tratamiento. Ya hablamos que pocas veces es quirúrgico. Cuando existe la posibilidad de realizar tratamiento quirúrgico, las opciones pueden ir desde una simple conización, estadios microinvasivos, por ejemplo el 1A1, que es el verdadero microinvasivo, puede ser manejado incluso con una conización, ¿sí?
sin tener que perder el útero. Estadios 1 a 1 también pueden ser manejados con histerectomía simple. Conización o histerectomía simple, dependiendo de si usted quiere o no preservar la capacidad reproductiva. Estadios 1 a 2 clásicamente son manejados con una cirugía denominada histerectomía radical modificada, la cual se acompaña de una linfadenectomía pélvica. Y estadios 1B1 son manejados con histerectomía radical modificada más linfadenectomía pélvica. Aunque el estadio 1 a 2 puede ser manejado con una cirugía un poco más conservadora denominada traquelectomía radical más linfadenectomía pélvica. A manera informativa, existe una clasificación de las histerectomías oncológicas y hace relación a la extensión de la resección de los tejidos circundantes al útero. Ustedes bien saben que una histerectomía pues, es la remoción quirúrgica del útero. El término histerectomía total hace relación a la extracción quirúrgica de la totalidad del útero, es decir, el cuerpo y el cuello uterino. Las histerectomías absolutamente nada tienen que ver con los anexos. La gran mayoría de las pacientes, incluso muchos colegas, piensan que cuando uno dice histerectomía total, habla de hacer la extracción quirúrgica del útero y de los ovarios y de las trompas, y no es así. Histerectomía total involucra la totalidad del útero, no tiene nada que ver con los anexos, cuerpo y cuello uterino. Eso es una histerectomía total y desde el punto de vista oncológico se denomina histerectomía simple. Existe algo que se ha denominado histerectomía abdominal ampliada, en la cual a la histerectomía simple se le suma la resección del tercio superior de la vagina. Algunas las realizan en SEA in situ, aunque el estándar hoy en día de manejo del SEA in situ no es la histerectomía, sino la conización. Más allá de eso, existe algo que se ha denominado la histerectomía radical, la cirugía de Bertin, que hace relación a la extracción quirúrgica del útero de 2/3 de la vagina y de los parametrios hasta su inserción en la pared ósea de la pelvis. Es decir, no solamente usted está quitando el útero, sino los tejidos circundantes a los cuales es posible que el SEA de cervix se disemine. Entonces va a quitar 2/3 de la vagina y va a retirar los parametrios, es decir, los cardinales y los uterosacros, hasta su inserción en la pared ósea de la pelvis. Eso es la histerectomía radical. Obviamente, para poder hacer una histerectomía radical, para poder sacar los parametrios, extirpar quirúrgicamente los parametrios, usted va a necesitar hacer la ligadura de la arteria uterina en su nacimiento. Acordarse que la arteria uterina nace en el tronco anterior de la hipogástrica y va a necesitar disecar el uretere para poder preservar el uretere, sacar el uretere del cardinal porque usted va a tener que resecar el cardinal. Eso es lo que se denomina una histerectomía radical. La radicalidad está dada por la resección de los tejidos adyacentes al útero. La histerectomía radical hoy en día ya no se hace y ha sido sustituida por algo que se denomina histerectomía radical modificada. Y la modificación es que usted no va a resecar los cardinales hasta su inserción en la pared ósea de la pelvis, sino hasta su tercio medio, disminuyendo un poco pues, la tasa de complicaciones y de secuelas desde el punto de vista urológico. Obviamente, denervar y retirar parte de la vascularización del uretere puede dañar el uretere. Ese es el manejo quirúrgico, pero como digo, lamentablemente la grandísima mayoría de nuestras pacientes no sean diagnosticadas en estadios iniciales, estadios 1, que son susceptibles de manejo quirúrgico, sino en estadios más avanzados, en las cuales ya no existe opción quirúrgica y la paciente tendrá que ser llevada a radioterapia y quimioterapia concomitante. Concomitante significa hecha en forma simultánea a. Radioterapia es un término genérico. Radioterapia hace relación a una combinación en cáncer de cuello uterino de dos modalidades
una que se denomina braquiterapia, en la cual usted va a colocar dentro de la vagina de la paciente unas semillas de un material radiactivo que van a atacar localmente las células tumorales. Obviamente ese material reactivo dentro de la vagina va a ocasionar una extensa fibrosis de la vagina y de las estructuras adyacentes, por ejemplo, la vejiga y el recto. De tal manera que es ahí donde inician los efectos colaterales de la radioterapia, en la braquiterapia. Las mujeres que reciben tratamiento con radioterapia por cáncer de cuello uterino terminan con la vagina absolutamente apelmazada, fibrótica, estrecha. La radiación produce una extensa necrosis de los tejidos y por ende una extensa fibrosis. Entonces las mujeres terminan con vaginas que lamentablemente no son funcionales. Vaginas acortadas, estrechas, fibróticas. Una mujer que ha sido llevada a radioterapia puede terminar con una vagina de 1 centímetro de diámetro por 2 de profundidad, con obvias implicaciones para la vida sexual. Y la otra modalidad que se utiliza es la teleterapia, que consiste en colocar a la paciente en un acelerador de protones y irradiarla en un campo pélvico. Ese campo va a abarcar probablemente hasta los ganglios interaortocavos, en dado caso de que haya existido, porque fíjense que no existe manera de determinar si la paciente tiene o no tiene compromiso ganglionar, si ha tenido diseminación linfática. Como la gran mayoría de las pacientes no van a ser llevadas a cirugía y no se va a hacer la linfadenectomía pélvica, el vaciamiento ganglionar pélvico, pues usted no va a poder determinar si la paciente tiene o no tiene compromiso linfático ganglionar. Entonces, la solución es irradiar absolutamente toda la pelvis para que en dado caso de que haya diseminación linfática, pues acabar con las células tumorales que están ahí. ¿Qué sucede? Pues que estas mujeres que son irradiadas, dentro del campo de radiación van a caer los ovarios. Y entonces esas pacientes, consecuencia de la radioterapia, van a terminar con una falla ovárica temprana. Entonces usted lo que termina teniendo son mujeres de los 30 y pico de años irradiadas con una vagina no funcional, con cistitis por radioterapia, la vejiga literalmente se achicharra, terminan con unas vejigas chiquiticas, fibróticas, con una cistitis actínica, se llama una cistitis por radioterapia, y con proctitis por radioterapia, el recto también se estenosa y se fibrosa, y además de eso con los ovarios irradiados que van a entrar en falla ovárica, porque las células, los ovocitos son de reproducción rápida y también se van a morir, y la paciente va a terminar en menopausia. Entonces esa es la consecuencia del tratamiento del cáncer de cuello uterino. Y se hace obviamente quimioterapia concomitante, básicamente con un grupo de medicamentos que se llaman los platinos, cisplatino, carboplatino. Un panorama realmente aterrador, ¿no? Entonces, ¿cómo no llegar acá? Vamos a hablar cuál es el origen del problema. Esto es una imagen del famosísimo virus del papiloma humano, así se ve el VPH. Hablemos del causante del problema. El VPH es un virus del género papilomavirus, familia Papoviridae, 50-55 nanómetros, es bastante pequeño. Una cápside eicosaédrica, es un virus DNA doble cadena circular con 8.000 pares de bases. Ya había dicho pues que el VPH es el agente etiológico, el agente causal del cáncer de cuello uterino. Y el primer concepto que es relevante es que usted no tiene cáncer de cuello uterino si no tiene VPH. Para que usted tenga cáncer de cuello uterino, tiene que tener VPH. Si no hay VPH, no hay cáncer de cuello uterino. ¿Y cuál es el principal mecanismo de transmisión del VPH? La actividad sexual. Existen más de 100 tipos
diferentes de virus en la familia. Alrededor de 40 de estos tipos son transmitidos en forma sexual. Infectan tanto el aparato genital masculino como femenino y van a dar origen a verrugas, condilomas, neoplasia intraepitelial cervical y cáncer cervical. El virus de papiloma humano, que dije que hay más o menos 100 tipos diferentes, es subdividido en dos grupos. Un grupo que se denomina serotipos o genotipos, es más correcto, genotipos de alto riesgo y genotipos de bajo riesgo. ¿Alto o bajo riesgo para qué? Para cáncer de cuello uterino. Entonces existe un grupo de tipos de virus de papiloma humano que causan cáncer de cuello uterino, que se relacionan con cáncer de cuello uterino y son los que se denominan de alto riesgo. Y hay otros que se denominan de bajo riesgo, que causan verrugas, condilomas, pero no causan cáncer de cuello uterino. Entonces nuestro problema realmente es con los de alto riesgo. Ahí están listados los principales tipos de alto riesgo, el famosísimo 16, el famosísimo 18. Hay que hablar que los tipos 16 y 18 de cáncer de cuello uterino, de BPH, son responsables del 70 u 80% de los cánceres de cuello uterino. O sea, nuestro problema es con el 16 y con el 18. Y le siguen otros que son responsables del otro 20 o 30% de los cánceres, de relevancia el 31, el 33, el 35, el 39, 45, el 51, 52. En nuestro país hay una peculiaridad bien interesante. Los serotipos otros de alto riesgo, es decir, no 16 o 18, básicamente uno habla de alto riesgo 16 y 18 y otros. Los otros en nuestro país son bastante relevantes. Uno comienza a ver muchas pacientes con cáncer de cuello uterino con genotipos 33, 35, 51, 56. Aquí parece que la distribución de los genotipos de alto riesgo es un poco diferente a lo que suele ser en el resto del mundo, donde lo más frecuente es obviamente el 16 y el 18. Y de los dos, el más malo de todos es el 16. Hay que introducir un concepto que me imagino ya algunos habrán tocado, que es el concepto de la zona de transformación o el área de choque de los epitelios. Ya había mencionado, esto es una vista, digámoslo, macro de lo que es el cuello uterino, un corte longitudinal. Aquí está el canal endocervical, acá está el exocervix y hacia aquí vendría la vagina. Ya había mencionado que el exocervix está tapizado por un epitelio escamoso, estratificado, no queratinizado, y el canal endocervical por un epitelio cuboidal o cilíndrico simple, no ciliado mucoproductor. ¿Sí? En un momento dado, este epitelio escamoso estratificado se transforma en un epitelio cuboidal o cilíndrico simple. O si quieren verlo desde el otro punto de vista, el epitelio endocervical, cuboidal, cilíndrico simple, se transforma en un epitelio escamoso estratificado, no queratinizado. Es decir, estos epitelios sufren un proceso de metaplasia, el cambio de un epitelio maduro por otro, eso es metaplasia, ¿no? Y el punto donde ese hecho sucede, donde un epitelio se va transformando en el otro, se denomina la zona de transformación. Es la famosísima zona de transformación que abarca desde acá hasta acá. Es decir, parte de la gran mayoría de la zona de transformación se localiza en el exocervix. De aquí para acá ya es epitelio escamoso estratificado, de aquí para acá es epitelio columnar, ¿sí? Y toda esta área es el área de metaplasia, la zona de transformación. ¿Y por qué es tan relevante la zona de transformación? Porque es esta área de metaplasia donde va a llegar el virus del papiloma humano y va a actuar y va a dañar esas células en metaplasia
se va a integrar al genoma de esas células después de que exista infección, ¿sí? Y va a comenzar a dañarlas y va a comenzar a originar cambios displásicos. Entonces, el famoso choque de los epitelios, la famosísima zona de transformación, el sitio donde el BPH hace de las suyas. La vista de la zona de transformación en una colposcopia, entonces es claramente visible todo esto de la zona de transformación. Acá es epitelio escamoso, estratificado, todo esto más rosadito, y fíjense cómo a simple vista se ve la zona de transformación. Acá el orificio cervical externo, aquí adentro ya es epitelio columnar, y cómo el epitelio columnar se va transformando en epitelio escamoso. Todo esto es la zona de transformación. El virus del papiloma humano tiene una historia natural bien interesante. No basta con que usted se infecte para que tenga cáncer de cuello uterino. De hecho, más o menos el 90% de la población activa sexualmente ha tenido o tiene infección por virus de papiloma humano, que puede ser de bajo o de alto riesgo. 90% de la población sexualmente activa. Pero una cosa es que usted se infecte y otra cosa es que termine con un cáncer de cuello uterino. Entonces, inicialmente va a existir un proceso de infección y después de un tiempo que puede oscilar entre 10 a 15 años, esas células que son infectadas por el BPH van a sufrir un proceso de displasia hasta que van a terminar en una célula tumoral maligna. Por eso la diapositiva se denomina de la infección a la lesión. Eso no es un proceso de la noche a la mañana. No es que usted hoy se infectó y dentro de 6 meses tiene cáncer. No, eso no sucede así. Transcurre mucho tiempo desde que usted se infecta hasta que tiene una lesión. Pero ¿cuál es la historia natural de la infección por virus de papiloma humano? La historia natural es que este se infecta, el virus es atacado por el sistema inmune y tiene un proceso de depuración, es eliminado por el sistema inmune. Y se acabó la infección. Y vuelve y usted tiene relaciones sexuales y vuelve y se infecta. Y vuelve el virus y depura el sistema inmune y depura el virus. Y así sucesivamente, hasta que llega un momento en que, consecuencia de factores ambientales, genéticos, inmunológicos, ese proceso de limpieza del virus comienza a no ser tan eficiente. Y el virus comienza a no ser limpiado, a no ser depurado, y el virus comienza a persistir, a permanecer en el cuello uterino. Y al permanecer en el cuello uterino va a comenzar a integrarse al DNA de las células huésped y va a comenzar a dañarlo. Es decir, la persistencia de la infección, consecuencia de infecciones sucesivas una tras otra, tras otra, tras otra, y de que el proceso de limpieza comienza a fallar, comienza a haber un proceso de persistencia del virus, no a ser eliminado, y comienza a integrarse y a originar procesos de displasia que después de un tiempo van a terminar en lesiones neoplásicas malignas. Esa es la historia natural del BPH. Una mujer joven va a eliminar efectivamente el virus. Una mujer de 16, 17, 18 años va a eliminar el virus. Pero ese proceso de eliminación va a ser cada vez más ineficiente, de tal manera que va a comenzar a existir persistencias. Entonces, en este flujograma se expresa eso: infección por virus de papiloma humano de tipos de alto riesgo, 16 y 18 principalmente, van a causar infección pasajera, los cuales desde el punto de vista histológico van a corresponder a NIC1 y algunos NIC2. Me imagino conocen el término de neoplasia intraepitelial cervical, cuando comienza a existir displasia y esa displasia se encuentra limitada
al espesor del epitelio sin infiltrar la membrana basal, y si se ha comprometido 1/3 del espesor del epitelio es un NIC1, NIC2 llega hasta 2/3 del espesor del epitelio y NIC3 llega hasta el 1/3 tercio del espesor del epitelio, y si la totalidad del espesor del epitelio se ha comprometido, ya es un CA in situ. De tal manera que NIC1 corresponde realmente a infección, mientras que NIC2 y NIC3 corresponden a persistencia de la infección y obviamente displasia que va a terminar en carcinoma. ¿Esto qué significa? Que desde acá hasta acá hay una gran cantidad de tiempo en la cual usted puede detectar la infección por BPH, puede detectar las displasias y puede tratarlas antes de que llegue la lesión maligna. Y ahí está realmente el quid del asunto, en detectar la infección y, además de detectar la infección, detectar las lesiones y tratarlas oportuna y adecuadamente para evitar llegar a cáncer y evitar llegar a ese panorama tan macabro del cual hablamos inicialmente. Lo mismo del BPH al cáncer. Inicialmente hay una exposición al BPH, el cuello uterino está normal. Hay infección transitoria, infección productiva, que puede ir progresando hacia una lesión precursora y por último una lesión maligna a medida que la infección se hace persistente. Fíjense cómo las flechitas hacia la progresión cada vez son más gruesas, pero también las flechitas hacia la regresión son mucho más gruesas. Es decir, lo usual es que un NIC1 regrese hacia la normalidad, un NIC2 regresa hacia NIC1 y de ahí hacia la normalidad, pero cada vez es menos posible esto, ¿sí? Se calcula que el 90% más de los NIC1 regresan hacia la normalidad. Más o menos el 70% de los NIC2 regresan a la normalidad. Más o menos el 40% de los NIC3 regresan hacia la normalidad. O sea, entre más avanzada la lesión, es menos probable que regrese solita, es decir, sin ningún tipo de tratamiento. Regresan espontáneamente consecuencia de la acción del sistema inmune. Es decir, entre más avanzada la lesión, mayor probabilidad de que la lesión persista o progrese. Es decir, un NIC1 tiene tan solo un 10% de probabilidades de persistencia o progresión hacia una lesión de mayor grado. Un NIC2 tendrá un 30% de progresión o de persistencia. Un NIC3 tendrá un 40-50% de progresión o de persistencia. Esa es la historia natural del BPH. Y esto es absolutamente relevante porque es el fundamento para poder entender las estrategias de tamización del problema. En síntesis, ¿cuál es el proceso? Existe exposición al BPH por contacto sexual. La infección persiste por varios años. Las proteínas E6 y E7 del BPH interfieren finalmente con los genes supresores de tumores, desencadenando un crecimiento anormal de células que termina en una neoplasia intraepitelial cervical, y las células forman un tumor por último e invaden las zonas cercanas. Esta diapositiva me parece bien interesante. Habla de la citología, la histología. Entonces tenemos que comenzar a hablar de varios niveles. Una cosa son los diagnósticos citológicos realizados a través de una citología cervicovaginal, y otra cosa son los diagnósticos histológicos realizados a través de una biopsia.
la citología e histología normal del epitelio exocervical, ¿sí? La membrana basal, las células basales, las células espinosas, las células estratificadas. Y a medida que va existiendo displasia, fíjense cómo las células displásicas comienzan a abarcar 1/3, 2/3, 3/3, hasta llegar a infiltrarla, a ocupar la totalidad del espesor del epitelio y por último invadir, dañar la membrana basal, sobrepasar la membrana basal y comenzar a infiltrar inicialmente como un carcinoma microinfiltrante, microinvasivo y después como un infiltrante. Esto es la progresión normal de la infección por BPH y de la displasia exocervical. A nivel citológico, vamos a hablar de una lesión de bajo grado que corresponde desde el punto de vista histológico a un NIC1. Acordarse que una lesión de bajo grado significa infección por BPH, más no una lesión productiva. Desde el punto de vista histológico vamos a hablar de lesión de alto grado, lo cual desde el punto de vista histológico corresponde a NIC2, NIC3, NIC3 a displasia severa, hacia in situ. Es decir, cuando una citología cervicovaginal le reportan una lesión de alto grado, eso puede corresponder a NIC2, displasia moderada, a NIC3, que NIC3 corresponde a displasia severa o a carcinoma in situ desde el punto de vista histológico. Una citología cervicovaginal también le va a poder reportar una lesión de bajo grado que corresponde a un NIC1 o a una displasia muy leve o leve. Y corresponde a infección, mientras lesión de alto grado corresponde ya a lesión desde el punto de vista histológico. Hablemos algo sobre tamización entonces, cómo detectar las pacientes antes de que lleguen a cáncer, cómo detectar estas lesiones premalignas antes de que se conviertan en infiltrantes o microinfiltrantes y después en infiltrantes. Este es el objetivo nuestro, detectar esto para que no tengamos que diagnosticar carcinomas. Inicialmente voy a presentarles cuáles son las recomendaciones realizadas por los servicios de prevención de los Estados Unidos, como una base, digámoslo, de cuáles son las recomendaciones actuales a nivel mundial, para después hablar de cuáles son las recomendaciones de tamización en Colombia y por último terminar hablando de lo que realmente hacemos en la práctica clínica. La primera recomendación dice que se recomienda la tamización para cáncer cervical cada 3 años, dicen las guías americanas, con citología cervicovaginal sola en mujeres entre los 21 y los 29 años. Para mujeres entre los 30 y los 65 años se recomienda el tamizaje con citología sola cada 3 años o cada 5 años con una combinación de tipificación para virus de papiloma humano de alto riesgo en combinación con citología cervicovaginal. Entonces, el primer elemento relevante que vemos respecto de las recomendaciones de tamización es que la edad inicial para iniciar el tamizaje, valga la redundancia, es los 21 años. Antes de los 21 años, las guías americanas no hablan de realizar tamizaje. O sea,
una mujer menor a 21 años no debe tener tamizaje para patología cervical. Y eso básicamente está explicado porque no existe cáncer de cuello uterino antes de los 21 años. Luego, no se tamiza cáncer de cuello uterino antes de los 21 años. Nos habla la guía entonces que entre los 21 y los 30 años pudiéramos decir, la tamización se realiza exclusivamente con citología cervicovaginal. Hay dos aproximaciones para realizar tamización de cáncer de cuello uterino. La aproximación y la herramienta más antigua es la famosísima citología cervicovaginal, que no es más que un extendido, un raspado de las células exocervicales en una laminilla, obviamente tomando células de la zona de transformación y tomando células del canal endocervical. Se hace una tinción que se llama Papa Nicolau, y esa tinción es revisada por un citotecnólogo que va a informar la citología cervicovaginal. La citología cervicovaginal es el examen de tamizaje por excelencia, diría yo. Es un examen rápidamente disponible, fácil de realizar, fácil de interpretar y barato. Pero tiene un problema sumamente importante, que es que tiene una sensibilidad moderada. Hay que recordar que sensibilidad es la capacidad de una prueba diagnóstica de detectar enfermos como enfermos. Eso es sensibilidad. Especificidad es la capacidad de una prueba diagnóstica de detectar sanos como sanos. La citología cervicovaginal tiene una sensibilidad, la citología convencional, el Papa Nicolau, que es del 70%. Eso significa que de 10 mujeres que tienen cáncer de cuello uterino, usted les hace citología y únicamente 7 citologías van a informar ese cáncer de cuello uterino. Eso significa una sensibilidad del 70%. Lo que pudiera ser leído en forma inversa es que de 10 mujeres con cáncer de cuello uterino a las cuales usted les hace citología cervicovaginal, 3 la citología no va a informar el cáncer. Problema serio. O sea, si de 10, 3 no son diagnosticadas correctamente por la citología, pues tenemos 3 pacientes que pueden tener cáncer y que no son diagnosticadas. Eso explica la frecuencia con la cual se realiza la citología cervicovaginal, bajo la premisa de que si con la citología de hoy no encontré la lesión, con la citología siguiente sí voy a encontrarla. Consecuencia de este problema tan importante de sensibilidad que tiene la citología cervicovaginal, se comenzó a utilizar la tipificación para virus de papiloma humano, que corresponde a la toma del cérvix, de un hisopado en el cérvix, que se analiza con una PCR, con una reacción de cadena de la polimerasa, para buscar si existe o no BPH de alto riesgo, serotipos 16 y 18 y otros de alto riesgo. La tipificación para BPH de alto riesgo tiene una sensibilidad para cáncer de cuello uterino del 90%. Como vimos, el agente etiológico del cáncer de cuello uterino es el BPH. Luego sería impensable que usted tuviera cáncer de cuello uterino con BPH negativo. Sin embargo, la sensibilidad alcanza el 90%, puede ser un poco superior inclusive, lo cual es muchísimo mejor que la sensibilidad de la citología, y por eso se introdujo y casi que se sustituyó la tamización con citología cervicovaginal por la tamización con BPH de alto riesgo. Pero como mencioné, una cosa es tener infección por BPH, que es lo que va a determinar la tipificación, y otra cosa es tener una lesión. No todas las pacientes que tienen una tipificación positiva para BPH de alto riesgo van a tener
una lesión premaligna o maligna en el cuello uterino. Entonces, por eso se utiliza la combinación de BPH con citología para realizar la tipificación, la tamización. Entonces, regresando a nuestra tamización, quedamos en que la recomendación de las guías americanas son 21 a 30 años, pues, digamos, citología sola cada 3 años, por encima de los 30 años hasta los 65 años, usted o sigue haciendo citología sola cada 3 años o utiliza una combinación de BPH de alto riesgo más citología cervicovaginal. Esa combinación es conocida como COTEST cada 5 años. Si es obviamente negativo los dos. Más consideraciones sobre la tamización. Existe una recomendación en contra para realizar tamización para cáncer cervical en mujeres mayores a 65 años que hayan tenido un tamizaje anterior adecuado, previo, negativo y que no tienen factores de riesgo adicionales para cáncer de cuello uterino. Un factor de riesgo adicional muy relevante para cáncer de cuello uterino es, por ejemplo, la infección por VIH. Las mujeres que tienen infección por VIH tienen un factor de riesgo adicional para cáncer de cuello uterino y están por fuera de estas guías de tamización. Es decir, por encima de los 65 años, si la paciente tiene un esquema de tamización previo adecuado negativo, no debe tener más tamización. Es decir, el tamizaje para cáncer de cuello uterino para a los 65 años. Otra recomendación muy relevante. Los servicios de prevención de los Estados Unidos recomiendan en contra de realizar tamizaje para cáncer de cuello en mujeres menores a 21 años. Es decir, antes de los 21 años no hay que hacer tamización. También existe una recomendación en contra de realizar tamización cervical en mujeres que han tenido una histerectomía con remoción del cérvix, es decir, una histerectomía total y no tienen historia de lesiones premalignas previas de alto grado, es decir, NIC2, NIC3 o no tienen una historia previa de cáncer cervical. Es decir, toda mujer histerectomizada, histerectomía total obviamente, ¿sí?, que no tiene cuello uterino, pues no hay que hacerle tamización para cáncer de cuello uterino porque ya no tiene cuello uterino. Y lo que usted precisamente está buscando es cáncer de cuello uterino. ¿Y cómo le va a dar cáncer de cuello uterino si ya no tiene, cuello uterino? Esas mujeres no deben ser tamizadas, independientemente de la edad que le hayan hecho la histerectomía. Excepto esa mujer tenga historia en el pasado de NIC2, NIC3 o cáncer de cuello uterino. Entonces, un resumen de las recomendaciones americanas para tamización. Antes de los 21 años, no tamización. 21 a 29 años, citología sola cada 3 años. 30 a 65 años, BPH y citología, es decir, COTEST, cada 5 años, es la opción preferida entre los 30 y los 65 años, aunque también es aceptable entre los 30 y los 65 años seguir haciendo citología sola. Por encima de los 65 años, no tamizaje. Después de la histerectomía, no tamizaje. Y pacientes vacunadas para BPH, continuar haciendo tamización normalmente. Es decir, que una mujer haya sido vacunada para BPH de alto riesgo no la exime de hacerse tamización. La eficacia de la vacuna para BPH de alto riesgo, que las vacunas actualmente disponibles son vacunas tetravalentes, pero que únicamente cubren 2 serotipos de alto riesgo, es decir, 16 y 18, tienen una eficacia que depende de la edad de la vacunación.
y de la historia previa de patología cervical o no. Entonces, en el mejor de los casos, la eficacia de esa vacuna contra cáncer de cuello uterino puede llegar al 80%. Es decir, aún tiene un 20% de probabilidades de que le dé cáncer por serotipos 16 y 18. Y la vacuna no tiene nada que ver con los otros serotipos de alto riesgo. Entonces, las mujeres que son vacunadas igual tienen que seguir haciendo sus esquemas de tamización normalmente. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones en Colombia? Existe una guía de práctica clínica, esta es la referencia, guía de práctica clínica para detección y manejo de lesiones premalignas, precancerosas de cuello uterino, 2014, esa es la última actualización. Cabe decir que estas guías del Colegio Americano de los Servicios de Prevención de los Estados Unidos, que son basadas en las recomendaciones de la Sociedad Americana de Patología Cervical y Colposcopia, datan de muchos años atrás. Estas guías ya tienen más de 10 años y próximamente va a haber un Congreso Mundial de Patología Cervical y Colposcopia en la cual van a ser actualizadas. Este año es el Congreso Mundial de Patología Cervical y Colposcopia en las cuales van a ser actualizadas las recomendaciones de tamización. Vamos a ver qué nos dicen en ese congreso. 2014, hace ya 7 años, son las recomendaciones colombianas, que son básicamente una adaptación de las guías americanas. Dicen cosas bastante interesantes. Dice que entre los 25 y los 30 años se hace citología cada 3 años. Es decir, antes, según las guías nacionales, de los 25 años no deberíamos hacer tamización. Según las guías americanas se comienza a los 21. Y entre los 30 y los 35 años, dicen las guías acá, se debería realizar exclusivamente BPH de alto riesgo cada 5 años. Es decir, no se debería utilizar tamización con citología cervical por encima de los 30 años. Y que si usted tiene un BPH positivo de alto riesgo, entonces ahí se hace la citología, lo que se llama una citología refleja. Es decir, no se utilizaría la tamización con COTES, con la combinación de BPH y citología al mismo tiempo, sino únicamente si usted tiene una tamización para BPH positiva, ahí se hace la citología. Y si la tiene negativa, la hace cada 5 años. Estas son las guías colombianas. Vamos a ver que realmente en la práctica clínica todo el mundo desconoce o suele desconocer las guías tanto americanas como las guías nacionales. Ustedes van a ver que hay personas que incluso hacen tamización antes de los 21 años. Por lo general, todos nosotros seguimos utilizando un esquema de tamización con citología cérvico-vaginal cada año. Anteriormente se hablaba de un esquema que se llamaba el 331, que era realizar citología cérvico-vaginal cada año durante 3 años hasta tener 3 resultados negativos anuales, y ahí sí podía usted saltar a citología cérvico-vaginal cada 3 años. Lo que realmente van a ver que terminamos casi todos haciendo en la práctica clínica es hacer citología cérvico-vaginal cada año. La mujer colombiana, los colombianos en general somos muy especiales. Si a nosotros nos dice llegue a una reunión a las 5, aparece a las 6, por temprano. Si usted le dice a una paciente hágase una citología cada 3 años, termina haciéndosela cada 5 años. Entonces, lo que solemos hacer es hacer citologías anuales con la esperanza de que se las hagan cada 2, cada 3 años. Entonces, seguimos incentivando la realización de citología cérvico-vaginal en forma anual, aunque ya comenzamos a ver personas que utilizan tamización con BPH o combinaciones de BPH con citología cérvico-vaginal.
Aunque lo que sí debe quedar absolutamente claro es que antes de los 30 años usted no debe utilizar BPH para tamización. O sea, entre los 21 y los 30 años, utilice exclusivamente citología cérvico-vaginal para tamización. ¿Por qué? Hay que ser consciente de nuestras costumbres sexuales actuales. Y nuestras costumbres actuales hacen que la prevalencia de la infección por BPH de alto riesgo antes de los 30 años sea sumamente alta. Y al ser tan alta, no se debe utilizar BPH para tamización, porque probablemente le va a salir positivo y va a comenzar a tomar una serie de acciones innecesarias como biopsias, colposcopias, absolutamente innecesarias. Entonces, antes de los 30 años, no utilicen tamización con BPH, utilicen exclusivamente citología cérvico-vaginal y por encima de los 30 años pueden comenzar a utilizar tamización con combinaciones de BPH más citología o BPH solo, si así lo prefieren. Y hacer citología refleja en caso de que tenga un BPH de alto riesgo positivo. Eso es lo que usualmente hacemos, pero ustedes tienen que conocer cuáles son las recomendaciones internacionales y las recomendaciones nacionales para tamizaje. Hablemos algo respecto de la citología cervicovaginal. La citología cervicovaginal, pues ya dijimos que es una prueba de tamizaje. Usted no puede hacer diagnósticos con pruebas con pruebas de tamizaje. Tamizar es pescar, es cernir. Pacientes que puede que tengan, puede que no tengan la enfermedad. Se sirve para identificar pacientes que pueden estar enfermos, pueden no estar enfermos. ¿Sí? Luego, las pruebas de tamizaje no son para hacer diagnósticos y eso debe quedar absolutamente claro respecto a la citología. Es una prueba de tamizaje. Ya mencioné en qué consiste. Hay que mencionar que existe otro tipo de citología cervicovaginal poco disponible en nuestro medio que se llama citología de fase líquida, en la cual no se utiliza la tensión de papaniculado, sino se utiliza una máquina que hace citometría de flujo y que realmente es la que evalúa el resultado de la citología, no una persona, no es examinador dependiente, sino máquina dependiente, y por ende tiene mejor rendimiento, puede tener sensibilidades que pueden llegar al 80% inclusive, pero es muy poco disponible en nuestro medio. Acá lo que utilizamos es citología convencional con frotis de papaniculado. Existe una estandarización de cómo deben ser reportadas las citologías cervicovaginales, obedece a una terminología que ya fue descrita hace muchos años en una ciudad que se llama Bethesda, Maryland, y ellos estandarizaron la forma en la cual deben ser informadas todas las citologías cervicovaginales. Entonces va a tener 4 apartados, todo reporte de citología cervicovaginal tiene 4 apartados. El primero hace relación al tipo de la muestra, el segundo a la calidad de la muestra, la clasificación general y en el apartado 4 la interpretación y los resultados. La clasificación general probablemente es la más relevante de todas porque le permite a usted rápidamente identificar si existe o no anormalidades. Lo que uno suele hacer es buscar el apartado 3 en el reporte y ahí le van a decir si es normal o es anormal, básicamente. En el apartado 4, cuando existen anormalidades en el apartado 3, entonces en el apartado 3 le van a decir negativa para displasia o malignidad, o le van a decir positiva para displasia o malignidad, y en el apartado 4 va a estar el detalle de esas anormalidades. Entonces ahí le van a decir además otra información, como por ejemplo si existen o no aislamiento, visualización de microorganismos, qué tipo de microorganismos, otros cambios no neoplásicos, y va a ser el sitio donde le van a hablar, por ejemplo, de anormalidades de células epiteliales,
bien sea anormalidades de células escamosas o células glandulares. Entonces, la citología cervicovaginal le va a decir a usted si es normal o anormal. Esos son los resultados posibles. Obviamente hay que revisar los apartados de calidad de la muestra. Hay que verificar siempre que la citología haya sido adecuadamente tomada. Eso se lo van a informar en el apartado 1. En el apartado 1 le van a decir si la calidad de la muestra es adecuada o no es adecuada, si es satisfactoria o no satisfactoria y si tiene o no tiene células representativas de la zona de transformación. Cuando la citología es anormal, a usted le van a informar básicamente dos grupos de anormalidades. Entonces, existen dos grupos de anormalidades en la citología cervicovaginal, las cuales son las anormalidades de células epiteliales y las anormalidades de células glandulares. Vamos a comenzar con las anormalidades de células epiteliales, las cuales son las más frecuentes. Las que ustedes más van a ver que les reportan son anormalidades de células epiteliales. Las de células glandulares son bastante poco frecuentes, pero también hay que conocerlas. Las anormalidades de células epiteliales posibles en la citología cervicovaginal son estas que están acá. Están en sus siglas en inglés. Ay, madre. Están en sus siglas en inglés y están ordenadas más o menos de acuerdo a su grado de severidad, digámoslo así. Existen unas células anormales que se llaman ASCUS, del inglés traducen células atípicas escamosas de significado indeterminado, y son eso, celulitas raras cuyo significado no es bien conocido. Hay que decir que es, digámoslo así, la anormalidad más leve que puede encontrar en una citología. La probabilidad de que una mujer con una citología ASCUS debajo de eso tenga un cáncer de cuello uterino es del 0.1%, es decir, es sumamente baja. Después de ASCUS, vamos a encontrar lesión de bajo grado, el ESIL de sus siglas en inglés, que ya saben ustedes que desde el punto de vista histológico corresponde a NIC1, lesión de alto grado, las cuales corresponde desde el punto de vista histológico a NIC2, NIC3, o sea, in situ. Después yo colocaría en un intermedio entre lesión de bajo grado y lesión de alto grado unas células que se denominan ASC-H, células escamosas atípicas que sugieren lesión de alto grado, ASC-H. Y por último, una citología cérvico-vaginal le puede reportar a usted carcinoma. Esas son las anormalidades de células epiteliales posibles. ASCUS, lesión de bajo grado, lesión de alto grado, ASC-H o carcinoma. Eso es lo que usted le pueden reportar en una citología y ahorita vamos a mirar en términos generales cómo manejar esos reportes citológicos anormales. Ups. Dentro de las anormalidades de células glandulares, que son el otro grupo de anormalidades citológicas, le pueden reportar todas las que acá se encuentran. Le pueden reportar células glandulares atípicas, AGCs, células glandulares atípicas sin otra especificación, AGCs NOS, células glandulares atípicas de probable origen endocervical, células glandulares atípicas de probable origen endometrial, AGCs FN, que traduce células glandulares atípicas a favor de neoplasia, AIS, que traduce adenocarcinoma in situ, o adenocarcinoma. Esas son las posibles anormalidades de células glandulares.
Hablemos un par de cositas respecto de la colposcopia. Esta es una imagen colposcópica. La colposcopia no es más que el examen microscópico de la zona de transformación, utilizando una serie de tinciones para poder hacer visibles las áreas de displasia. Eso es la colposcopia. Básicamente se utiliza ácido acético al 2% para realizar el examen colposcópico. Entonces usted coloca un espéculo, utiliza un instrumento que se llama colposcopio, que no es más que un microscopio de un bajo aumento, más o menos está entre 2X a 5X, tiene la posibilidad de utilizar filtros de color para poder visualizar algunas estructuras en mejor forma, por ejemplo los vasos sanguíneos. Le aplica al cuello uterino ácido acético con un hisopo, espera unos segundos y va a ver cómo en caso de existir una lesión, esa lesión se va a teñir de blanco. Entre más blanca la lesión, se denominan lesiones acetoblancas, pues más alto el grado de la lesión. Acá puedes ver esta colposcopia en la cual se comienza a visualizar en la zona de transformación toda una lesión que se tiñe blanco. Miren la extensión tan grande de la lesión, ¿no? Mira, hasta acá llega toda la lesión, tiene áreas donde es más intenso el blanco, por ejemplo acá es mucho más intenso el blanco, ¿sí? Pueden comenzar a ver que dentro de el blanco hay, por ejemplo, cráteres, ¿sí? Orificios cornificados, vasos sanguíneos, mírenlos acá, ¿sí? Áreas de fácil sangrado, mira acá cómo está sangrando. Con la sola aplicación del ácido acético comienza a sangrar el cuello uterino, ¿sí? Esto es una colposcopia que corresponde a una lesión de alto grado. Entonces usted donde ve la lesión, donde ve que se tiñe en blanco, va a tomar una biopsia del cuello uterino con un instrumento que se llama biótomo. Algunos lo hacen con un asa de radiofrecuencia. Van a tomar una biopsia que va a ser enviada a patología para confirmar el diagnóstico colposcópico desde el punto de vista histológico. Eso es la colposcopia. Permite entonces determinar la presencia de una lesión sospechosa para la toma de una biopsia. Otra imagen colposcópica, fíjense cómo en el labio posterior del cérvix existe toda esta extensa lesión. Acá ya existen áreas de ulceración, acá hay un área de empedrado. Bueno, existe toda una terminología colposcópica para describir todas las lesiones que son susceptibles de visualización. Dentro de la colposcopia se va a realizar una clasificación de la zona de transformación en ZT1, ZT2 o ZT3, de acuerdo a si la totalidad o no de la zona de transformación es visible. Es importante anotar que en las mujeres jóvenes la zona de transformación se va a localizar en forma exocervical, y a medida que la mujer va envejeciendo, la zona de transformación se va metiendo dentro del canal hasta que termina casi que en la totalidad dentro del canal, no siendo visible en el examen colposcópico. Es un proceso natural por el envejecimiento. Hablemos algo entonces sobre manejo de las anormalidades citológicas, porque pues ustedes van a enfrentarse a reportes de citología que le van a presentar bien sea anormalidades de células escamosas o anormalidades de células glandulares, y tienen que saber qué van a hacer cuando enfrenten una paciente que llega a su consulta con un reporte citológico anormal. Realmente el manejo de las anormalidades citológicas es bastante fácil, ¿sí? Hay poco margen de maniobra realmente. El principal margen de maniobra está cuando usted tiene una citología que le reporta ascus. Como les dije, la probabilidad de que una paciente tenga una lesión maligna debajo de ascus es bastante poca. De tal manera que cuando usted tiene
ASCUS tiene varias opciones. Usted puede pedirle a la paciente que unos 6 meses después acuda nuevamente a su consulta con una citología cervicovaginal nueva. Es lo que se llama realizar una citología de repetición. Sencillamente explicarle a la paciente, tiene unas células anormales en su citología, no tiene de qué preocuparse, háganse una citología nueva dentro de 6 meses y venga a verme. Si la citología nueva le reporta a usted otra vez ASCUS o algo más serio que ASCUS, se verá obligado a referir a la paciente para que le realicen una colposcopia. Sin embargo, la opción preferida de manejo de la paciente que tiene una citología ASCUS es la realización de una tipificación para BPH de alto riesgo. Entonces, hay 2 formas de utilizar la tipificación, 3 formas diría yo, de utilizar la tipificación para BPH de alto riesgo. Uno es utilizar un BPH de alto riesgo para hacer tamizaje, ¿sí? Que ya sabemos que se puede hacer después de los 30 años. O sea, tamizaje con BPH después de los 30 años. Otra cosa es estratificar una normalidad citológica utilizando tipificación para BPH de alto riesgo. Y la otra utilidad de la tipificación para BPH de alto riesgo es hacer seguimiento de pacientes con anormalidades histológicas, tratadas o no tratadas. En este caso, usted tiene una citología ASCUS y le va a pedir a la paciente una tipificación para BPH de alto riesgo, es decir, lo va a utilizar para estratificar la anormalidad citológica. Si la tipificación para BPH de alto riesgo es positiva, bien sea serotipo 16, 18 u otros, entonces usted va a referir a esa paciente a un ginecólogo para que le haga una colposcopia. Si la tipificación es negativa para BPH de alto riesgo, ya dijimos que sin BPH de alto riesgo, pues no hay cáncer. Si usted tiene BPH de alto riesgo negativo, podrá tener una citología ASCUS, pero no tiene ningún problema porque el BPH de alto riesgo es negativo. Sin BPH no hay cáncer. Entonces, esa paciente hasta ahí llega y lo único que tendrá que hacer es usted un seguimiento de esa paciente con cotest, es decir, la combinación de BPH de alto riesgo y citología al año, a los 12 meses o a los 18 meses. ¿Sí? Normalmente se realiza a los 12 meses el seguimiento, en este caso, con BPH y citología de alto riesgo. Entonces, ese es el esquema de manejo de los ASCUS reportados en una citología. La opción preferida, y por eso está en mayúsculas, es tipificación para BPH de alto riesgo. Es aceptable hacer citología de repetición y hoy en día no se considera aceptable hacer de entrada colposcopia. La gran mayoría de las mujeres que tienen citologías ASCUS no tienen nada. Entonces no se considera hoy en día aceptable coger una paciente con ASCUS y hacerle una colposcopia de entrada, porque probablemente lo que usted está haciendo es una colposcopia innecesaria y una colposcopia es un procedimiento invasivo. Y en dado caso usted está haciendo un procedimiento invasivo que la paciente no necesita. Lo correcto hoy en día es hacer la tipificación para BPH de alto riesgo. Si le sale positiva, colposcopia; si le sale negativa, seguimiento con citología y BPH de alto riesgo. O si quiere repetir la citología a los 6 meses, está también bien. De ahí para adelante la cosa es más fácil. En términos generales, y por eso dice en términos generales, existen algunas variaciones que no vienen al caso. En términos generales, usted tiene una citología anormal que le reporta lesión de alto grado, lesión de bajo grado, carcinoma, colposcopia. Biopsia de exocervix, curetaje endocervical. Si la zona de transformación
asciende dentro del canal o la lesión asciende dentro del canal. Entonces, en términos generales, cualquier citología normal que tengan, que sea diferente a ascus, estoy hablando de anormalidades de células epiteliales, bien sea lesión de bajo grado, lesión de alto grado, ASH o carcinoma, es igual a referir la paciente a que le hagan una colposcopia. Y esa colposcopia probablemente va a llevar una biopsia de exocervix, probablemente va a llevar un curetaje endocervical, una biopsia de endocervix, si la lesión parece meterse en la colposcopia dentro del canal o la zona de transformación no es completamente visible. Fácil. Ascus, BPH de alto riesgo o citología, cualquier cosa que no sea ascus, colposcopia, biopsia. Y más fácil aún, cualquier paciente que tenga una anormalidad de células glandulares, que ya saben ustedes cuáles son, que son poco frecuentes, va a significar invariablemente, ahí no hay opción alguna y no hay margen de maniobra, colposcopia, biopsia de exocervix, biopsia de endocervix, curetaje endocervical, y en mujeres mayores a 35 años o con hemorragia uterina normal, independientemente de la edad, biopsia endometrial. ¿Por qué todo esto? Porque una mujer que tiene una anormalidad de células glandulares, que estas son las anormalidades de células glandulares, significa que la lesión puede encontrarse bien sea en el exocervix, en el endocervix o incluso en el endometrio. Eso es el origen de las anormalidades de células glandulares, implica que la lesión puede estar localizada en cualquier parte, exocervix, endocervix o endometrio. Y eso explica por qué el estudio de esas pacientes debe realizarse con colposcopia. En la colposcopia usted va a examinar la zona de transformación, el exocervix en últimas, ¿sí? Curetaje endocervical, en el cual va a examinar el endocervix, y biopsia endometrial, en la cual va a examinar el endometrio. Lo que ustedes deben saber respecto del manejo de las anormalidades de células glandulares es que cualquiera va para colposcopia, biopsia de exocervix, endocervix y probablemente biopsia endometrial. Aquí pues los últimos sucesos relevantes en la historia, en los últimos 15 años de patología cervical. Las guías de tamizaje que actualmente les presenté comenzaron a ser propuestas en el año 2006 por la Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, basado en el Congreso de la Sociedad Americana de Patología Cervical y Colposcopia. En el año 2006 la vacuna tetravalente fue aprobada por la FDA para su uso sistemático en mujeres y niñas entre los 9 a los 26 años. Desde el año 2006 comenzó la vacunación. En el año 2011 se presentó la tercera terminología internacional de colposcopia, que es la cual está actualmente vigente. En el año 2012 fue el tercer consenso del Colegio de la Sociedad Americana de Patología Cervical y Colposcopia. Y en el 2012 se publicaron las guías de tamizaje, las cuales están actualmente vigentes, es decir, las guías de tamizaje que estamos utilizando datan del año 2012, 9 años, adaptadas en Colombia en el año 2014. En el 2014 fue actualizada la terminología de Bethesda. En el 2014 se aprobó la detección viral para tamizaje inicial. En nuestro país lo que hacemos es tamización para BPH de alto riesgo. Ya en otros países se está haciendo detección viral como tal, la detección del virus. Y en el 2015 se aprobó la vacuna nonavalente. Hay que anotar que en nuestro medio la vacuna disponible es la tetravalente.
Un par de palabras respecto de vacunación, es un tema muy relevante. ¿Cuál es el esquema propuesto de tamización en Colombia? Se utiliza vacuna tetravalente, el famoso Gardasil, cubre dos serotipos de alto riesgo, que son el 16 y el 18, y dos serotipos de bajo riesgo, es decir, confiere alguna protección contra condilomas y verrugas vulvares. La aplicación, el esquema inicialmente planteado en Colombia fue la aplicación entre los 9 a los 17 años en mujeres. Hay que anotar que el esquema planteado en todo el mundo habla de hombres y mujeres entre los 9 y los 26 años. En Colombia se decidió que no se iban a vacunar hombres, niños, sino que únicamente niñas entre los 9 y los 17 años, y se planteó inicialmente un esquema 0-6-60, es decir, primera dosis, la dosis 0, refuerzo a los 6 meses, refuerzo a los 60 meses. Ese fue el esquema que inicialmente se planteó, una aplicación intramuscular en el deltoides o en el brazo. Sin embargo, fue publicado un estudio que cambió este esquema de vacunación de tal manera que si la vacunación se inicia entre los 9 y los 14 años, únicamente se colocan las dosis 0 y 6. Si usted inicia el esquema de vacunación por encima de los 14 años hasta los 26 años, se utiliza el esquema 0, 6, 60. Es decir, si usted vacuna la mujer antes de los 14 años, desde los 9 hasta los 14, se ahorra el refuerzo de los 5 años. Y ese es el esquema que actualmente se está utilizando en Colombia. Entonces, en Colombia se está utilizando antes de los 14, 0, 6, y después de los 14, 0, 6, 60, refuerzo a los 5 años. Y lo que está contemplado en el PAI en Colombia es esto. Sin embargo, no solamente en Colombia, en muchos países del mundo, hoy en día se están vacunando en forma particular mujeres por encima de los 26 años. Se estará utilizando la vacunación incluso en mujeres hasta los 40 años de edad. O sea, una mujer de más de 26 años se puede vacunar para VPH en un esquema 0-6-60, ¿sí? Y confiere un grado de protección importante, no tan alto como si usted se vacuna antes de los 26 años. El grado de protección varía de acuerdo a la edad. Obviamente, si usted se vacuna a los 9 a 14 años va a obtener el máximo grado de protección, pero existe una disminución a medida que avanza la edad, pero es relevante y se está recomendando hoy en día vacunación incluso hasta los 40 años. Inclusive se están vacunando pacientes que ya han tenido patología cervical premaligna, es decir, pacientes que han tenido lesiones de alto grado por genotipo 16, se tratan y se vacunan. No hablamos nada de el tratamiento de las anormalidades histológicas. El tratamiento de las anormalidades histológicas compete al ginecólogo, pero en términos generales hay que decir que las lesiones de bajo grado, es decir, el NIC1, no se trata. La grandísima mayoría de las lesiones de bajo grado revierten solas, desaparecen solitas, regresan espontáneamente, de tal manera que las lesiones de bajo grado hoy en día no se tratan. Las lesiones de alto grado, es decir, NIC2, NIC3 y sea in situ, sí se tratan. Las lesiones de alto grado tipo NIC2, NIC3 pueden ser tratadas con terapias que se denominan ablativas,
en las cuales el tejido se destruye. La más utilizada en nuestro medio es la crioterapia. También hay tratamiento láser. O con tratamientos excisionales en los cuales se reseca el tejido. La más utilizada en nuestro medio, la conización LEDS, que se hace con un asa de radiofrecuencia y se retira un fragmento del cuello uterino que involucra la resección de la zona de transformación, de la totalidad de la zona de transformación con un asa de radiofrecuencia y se retira el tejido permitiendo realizar un análisis histológico de la muestra, mientras que si usted utiliza, por ejemplo, crioterapia o láser, va a destruir el tejido y no va a tener espécimen de patología para saber qué fue lo que trató. Las lesiones de alto grado se pueden tratar con terapias ablativas o excisionales. Y, como venía mencionando, se está utilizando vacunación en mujeres con lesiones de alto grado tratadas por serotipo 16, dado que el serotipo 16 es extremadamente agresivo y reinfecciones por serotipos 16 en una paciente que tiene una lesión de alto grado pueden terminar en un carcinoma infiltrante. Entonces, por eso esas pacientes incluso se están vacunando pacientes que ya han tenido patología premaligna de alto grado y que han sido tratadas. Es decir, ya la edad no es el limitante, mujeres hasta los 40 años, aunque como les digo, el PAI en Colombia va hasta los 26 años. Incluso mujeres que han tenido patología premaligna pueden ser vacunadas contra serotipos 16 y 18. Bueno, yo creo que hasta acá llegamos. No sé si tengan... Doctor, yo te pregunta. Sí, dime. Es que acabo de mencionar que en las pacientes que tienen lesión de alto riesgo, NIC1, NIC2, NIC3, se les pueden hacer varios procedimientos como la conización, la crioterapia. Entonces, ¿al cuánto tiempo de esos procedimientos se debe hacer control o cómo es el paso a seguir en esas pacientes? El seguimiento de esas pacientes es con citología a los 6 meses. O usted puede, o sea, lo que usualmente hacemos es citología a los 6 meses y citología al año. Si ambos resultados citológicos son negativos, se sigue a esquema de tamizaje usual. Usted también puede hacer seguimientos con combinaciones de citología y BPH de alto riesgo a 6 meses y a 1 año. Pero lo usual es utilizar únicamente citología a 6 meses y a 1 año. 2 citologías negativas, se da por concluido el seguimiento y se regresa a tamizaje usual. Hay algunos que utilizan colposcopia para seguimiento. Realmente es innecesario hacerlo. O sea, usted con que haga citología convencional para seguimiento, basta. Bueno, doctor, muchas gracias. Y otra pregunta Dime. es que no me quedó muy claro en la vacunación. Usted mencionó también que, por ejemplo, acá en Colombia se están vacunando incluso personas que ya tienen lesiones de alto riesgo, pero Sí. hasta, en cualquier edad se pueden vacunar. Hasta los Obviamente, 40. hasta los 40. Sí, Bueno. o sea, una paciente que, por ejemplo, tuvo una lesión de alto grado, le hicieron una conización y tiene menos de 40 años, puede ser vacunada para BPH de alto riesgo. Lo que va a pasar es que esa vacuna le va a tocar pagarla. O sea, lo que el PAI, el Plan Ampliado de Inmunizaciones, le paga a la población colombiana es la vacunación en niñas en edad escolar. Bueno, doctor, muchas gracias. Acá lo que se está pagando, digámoslo, es la vacuna en niñas entre 9 y 14 años. En ese, el PAI decidió una estrategia en la cual llegaban todas las niñas que estuvieran, creo que fue en quinto de primaria, en un momento dado, y todas las que llegan a quinto de primaria las vacunan, a 0 y a 6 meses. Y ahí cogen a todo el mundo, ¿sí? Pero pues han escapado pacientes, consecuencia ustedes saben de las
reacciones, supuestas reacciones adversas a la vacuna, que realmente pues no han sido demostradas, de tal manera que se amplió hasta poder vacunar las niñas hasta los 14 años. Normalmente el PAI no está cubriendo niñas de más de 14 años. Si tú tienes más de 14 años y quieres vacunarte, pues te toca pagar tu vacuna, que las 2 dosis están costando casi $1 millón. Pero pues como si tienes más de 14 años y te vas a vacunar, te va a tocar colocarte 0, 6 y refuerzo a los 5 años. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿No? No, doctor, creo que no. Bueno, entonces demos terminada la clase y les agradezco la atención. Muchas gracias, doctor. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.